The white zone is for immediate. ¿Sabías que el foro Gánale al Fisco es el punto de encuentro de los mejores fiscalistas de México, abogados y contadores que intercambian puntos de vista y experiencias sobre las actualizaciones fiscales del momento? Ahí se denuncian los abusos de fiscalización y se intercambia el conocimiento tributario. Creado en el año 2020 por el sinaloense y fiscalista Oiván Fiscal, con el único objetivo de la difusión de la cultura de la defensa fiscal. Pide unirte al foro, hay un lugar para ti. Y recuerda que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Oiván Fiscal, abogados y contadores, especialistas en defensa fiscal y en defensa penal tributaria. Consulta nuestro catálogo de servicios, visítanos en todas las redes sociales, solo búscanos como Oiván Fiscal. Consultas y servicios a los teléfonos 669-993-0387 y 667-492-1487. Oiván te defiende, un programa de defensa jurídica. Escúchanos en Spotify. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. Soy Oiván Fiscal. Mucho gusto saludarlos. El día de hoy tenemos una excelente invitada, como todos los invitados en el foro Gánale al Fisco. Primero que nada, quiero saludarlos a todos los que nos ven en todas las redes sociales. Mucho gusto saludarlos. Ya lo saben, soy Oiván Fiscal. Bienvenidos a mi foro Gánale al Fisco. Este foro que ya se ve por toda Latinoamérica, Estados Unidos y otros países. Es un foro que se ha ganado su lugar, su prestigio, por tener entre ellos muchos integrantes que son contadores y abogados excelentes fiscalistas, sobre todo de todo México. Entonces, ustedes deben de saber que existen grupos en WhatsApp en los cuales también te puedes incluir si eres contador, si eres abogado, solamente que lo solicitas al mismo WhatsApp al 6699-930387. Gusto saludarlos porque veo aquí a muchos contadores y muchos abogados, pero me gustaría, espero que este tema llegue a más todavía contadores que abogados, porque este tema, si bien es cierto, los abogados tenemos mucho que ver en la cuestión del despido laboral, de someter a un procedimiento laboral a todas las personas, que en este caso que se despiden. Aquí tenemos un asunto muy importante, lo que está pasando hoy en día con el fenómeno del contador. El contador lo ponen a hacer de abogado, lo ponen a hacer contratos. El contador, ahí va el pobre contador agarrando un formato, hace un contrato, hace la nómina, hasta se lo ponen a negociar las liquidaciones. Entonces, esas malas praxis hoy en día se van a topar con este nuevo sistema que está plagado sobre todo, de mucha burocracia. Y parece ser que lo que se pretendía en espíritu que fuera expedito, pues no lo es. Y ese es el problema que traemos aquí. Saludos a todos. Nos pueden estar indicando de dónde nos miran. Esta transmisión se está viendo a través de todas las redes sociales que dicen Oiván Fiscal o Foro Gánale al Fisco. Es mención ahorita de invitarlos también, además de participar en el Foro Gánale al Fisco, a darle like a nuestra nueva página del Foro Gánale al Fisco en YouTube. También recordarles que existen páginas también en YouTube que se llama Oiván te defiende. Es un programa también de asuntos jurídicos. También un saludo a todos los de Telegram de Oiván Fiscal, a los de Instagram también de Oiván Fiscal, y también en Instagram nos puede seguir el Foro Gánale al Fisco, también en Twitter, en TikTok también. Estamos ahí en todas las partes, pero sobre todo les quiero comentar de la página del Foro Gánale al Fisco,
que ya está en función, y ahí usted puede darle seguir, me gusta, y va a encontrar todos los programas como este que se han transmitido a lo largo de la corta y exitosa historia del foro Gánale al Fisco. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa, en esta ocasión, y estamos recibiéndolos de todas partes, nos están saludando. ¿Qué nos dicen en el chat? Vamos viendo chat. Saludos desde Puebla, gracias por el curso, claro, gusto saludarlo. Aquí el licenciado Jorge Galicia. Recordemos que este curso pues se está transmitiendo ahorita en todas las redes sociales del foro Gánale al Fisco, en su página en Facebook también, que le pueden dar like. Muy bien, señores. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta en este sistema laboral. Ustedes, trabajadores, no va a ser tan fácil demandar. Ese es un problema. Y los abogados ya lo sabemos. A los abogados nos quitaron esa situación de rápidamente hacer la demanda y llevar a los tribunales a los patrones. Y a los patrones, lo que hemos visto ahorita en la práctica, que siguen haciendo las malas prácticas de antes, sobre todo de que te firmen la liquidación sin estar enfrente de las autoridades. Esos detallitos los vamos a terminar poco a poco en el foro Gánale al Fisco con varios temas, pero hoy traemos un tema que se llama lo nuevo del nuevo derecho laboral. ¿Y por qué se llama así el tema? Bueno, por una situación, porque cierto, ya hay un nuevo derecho laboral, ok, un nuevo proceso, pero resulta que como todo en esta vida, la práctica es muy diferente a la teoría. Nos hemos encontrado con muchas cosas en la práctica hoy en día, y ya que nos encontramos con esa nueva cosa en la práctica, hay que ver con alguien que está experto en la práctica del nuevo derecho laboral para saber qué es lo nuevo del nuevo derecho laboral en base a su praxis. Y aquí traemos a la experta y junto con nosotros vamos a estar aprendiendo. Ella va a exponer y al último van a estar las preguntas. Entonces paso a darle la bienvenida, maestra, de nueva cuenta, y todos mis agradecimientos, como siempre, como lo hemos platicado. Ella es de Culiacán, Sinaloa, experta en materia laboral. Ella se llama licenciada Justina Villalpando Angulo, y ella tiene una trayectoria de ser enérgica en el combate de los derechos de los trabajadores. Y vamos viendo una muestra de la maestra. Ella es estudiante de Derecho en la UAS, en generación 90-95. Trabajó en el 90, en el 2000, bueno, en lo que fue en el 97 al 2001, fue representante legal de Ferrocarriles Nacionales de México. De 1993 a 2001 fue encargada del despacho de la doctora María Teresa Guerra Ochoa, y del 2002 a la fecha se dedica únicamente a la defensa laboral. Ella está en Culiacán, Sinaloa, y maestra. Mucho gusto de tenerla aquí en mi foro Gánale al Fisco. Vamos a sentar un gran precedente. Y adelante, maestra, el foro es suyo. ¿Cómo ve el nuevo sistema, maestra? Antes que nada, quiero agradecerle por invitarme a participar en este foro. Es para mí un honor estar con ustedes compartiendo un poco de mi conocimiento y de mi experiencia en esta materia del derecho del trabajo. Sí, tengo entendido que estamos contadores y abogados, ¿no? Los abogados estamos un poco más relacionados con la materia del derecho. Los contadores tienen nociones de derecho en relación a las prestaciones y otro tipo de contribuciones referente a trabajadores y patrones. Sí, en el año de 2019 se hicieron diversas reformas, empezando por el artículo 123 de la Constitución. Se reforma la fracción 20, entre otras, pero principalmente la fracción 20, donde habla que ahora los juicios relacionados con temas de trabajo van a ser llevados ante tribunales laborales, ya sea del Poder Judicial Federal o de las entidades estatales.
ahí entra el cambio, ya se suspenden las juntas por los tribunales laborales, ¿no? Y posteriormente se hace también una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Aquí sí fue una reforma totalmente, pues total, valga la redundancia, porque nos cambian todo el procedimiento laboral, iniciando principalmente por una conciliación prejudicial obligatoria. Anteriormente, un trabajador que tenía un conflicto con su patrón, ya sea por despido, reinstalación o por cualquier otro problema derivado de su relación de trabajo, podía acudir directamente ante los tribunales, ante las juntas de conciliación, a demandar. No necesitaba acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que era el órgano encargado de llevar una instancia conciliatoria, pero era opcional. El trabajador podía acudir directamente o bien citar al patrón para llegar a un acuerdo conciliatorio previo a un juicio. Con el nuevo sistema laboral es obligatorio acudir primero a una instancia conciliatoria y para eso se crean el Centro de Conciliación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Centro de Conciliación en cada uno de los estados y en algunos municipios. En el estado de Sinaloa contamos con 4 centros de conciliación locales. ¿Sí? Está uno en Culiacán, otro en Mazatlán, uno en la zona norte, que sería en el municipio de Los Mochis, y recientemente en el mes de enero se implementó en el municipio de Guasave. Y esto viene a complicar, en lugar de hacer más fácil para los trabajadores, viene a complicar mucho el proceso de demandar a su patrón. ¿Por qué? Porque un trabajador, normalmente la mayoría de los trabajadores, casi podría decirse que el 95% de los conflictos laborales son por despido injustificado. Eso significa que un trabajador se quedó sin su fuente de ingresos, sin su trabajo. Y además, la mayoría de los trabajadores viven al día, con su salario nada más, no tienen ahorros, no tienen otra fuente de ingreso. Y tener que trasladarse al centro de conciliación para muchos trabajadores es complicado. Los de Culiacán pues van al centro de conciliación de la ciudad de Culiacán, Mazatlán, pero en este caso hay otros municipios que hay que recorrer hasta 200, 300 kilómetros para acudir al centro de conciliación de inicio. Y si estamos hablando que el trabajador se encuentra despedido, que no tiene recursos económicos, eso también desalienta que vaya a presentar una solicitud para conciliar. Y mucho más llegar a un juicio. Además, maestra, de que muchos no saben, los de conciliadores, nos topamos en la zona de Mazatlán, que muchos no sabían qué hacer. A mí nomás me mandaron y no sabían, no tenían sistema, no tenían nada. Tenían a la gente esperando fuera del sol, no hay instalaciones cómodas. ¿Y cuánto tiempo, maestra, tiene que tardar un trabajador para poder hacer una demanda, para poder presentar la demanda? Bueno, a partir, hay una situación bastante curiosa también aquí, que como les digo, los abogados nos vienen a cambiar todo y a sacar pues de nuestra zona de confort realmente, porque la Ley Federal del Trabajo habla de 45 días para conciliar. Sí, tenemos 45 días a partir de que el trabajador va y presenta su solicitud para conciliar, se cita al patrón y se pueda llevar a cabo una audiencia de conciliación ante el centro de conciliación, ya sea el federal o el local, que le correspondan. Entonces, dice la Ley Federal del Trabajo que tiene el centro, a partir de que recibe la solicitud del trabajador, tiene que señalar una audiencia de conciliación prejudicial obligatoria dentro de los próximos 15 días. Al menos en Culiacán, eso no es posible. Está ya sobresaturado el centro de conciliación. Nos están señalando las audiencias hasta 40 días después que voy y presento mi solicitud. Entonces,
casi dentro de los 45 días como tope máximo que la ley establece. ¿Por qué la ley establece 15 días? Porque se pueden dar hasta tres citas, 3 audiencias. Si en una primera audiencia las partes no llegan a un arreglo o se puede pedir a petición de las partes una segunda audiencia para darle ya una respuesta al trabajador, y esa deberá de fijarse dentro de los siguientes 15 días. Por eso se habla, y pueden ser hasta 3 audiencias, por eso se habla de un periodo de 45 días. Pero, digamos. No, bueno, le iba a preguntar, aprovechando ya la interrupción, de que el problema es que el trabajador, y ustedes trabajadores que nos escuchan, y que son seguidores del Foro Gana del Fisco, y ustedes contadores que también nos escuchan, que están un poquito alejados de esta materia, quiere decir que el trabajador tiene que él mismo presentarse al centro de conciliación y le van a dar un oficio para que él mismo la haga como de actuario, él mismo notifique, pero qué certeza le da el trabajador jurídicamente de que hizo las cosas bien, porque recordemos que los trabajadores, los patrones, tienen su garantía de audiencia, tienen y también tienen sus derechos humanos, y para poderse penetrar esa esfera tienen que cumplirse ciertos requisitos, y pues nomás darle al trabajador esa carga, pues es una carga que no le da certeza jurídica al trabajador, si nos ponemos de parte del trabajador. Eso es algo que ustedes también tienen que considerar, trabajadores, al momento de querer emprender este nuevo proceso, una nueva demanda dentro de este nuevo proceso. ¿Usted qué piensa ahí, maestra? ¿No tenemos actuarios tampoco ahí? No, hay notificadores. En primera instancia, dice la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 684, estamos hablando de a solicitud del trabajador, dice el artículo, podrá dársele el citatorio y él lo llevará y lo entregará al patrón. Pero esa solicitud del trabajador, normalmente el primer citatorio lo están haciendo los centros de conciliación de esta manera, pero si el patrón no viene a la cita, automáticamente genera un segundo citatorio, y ese segundo citatorio ya lo envía el centro a través de su notificador. Sí, porque como usted dice, no hay certeza de que el trabajador lo entregue o lo deje fijado en la puerta o lo pase por abajo de la puerta, y no hay certeza de que el patrón lo reciba. Por eso, imagínense, maestra, tenemos a muchos actuarios que no hacen bien el trabajo y son expertos en la materia, y tenemos a muchos notificadores de autoridades fiscales que también van y notifican, que son expertos en la materia, y cuántas notificaciones no se le caen porque están mal. Entonces no le hay una certeza jurídica para el trabajador realmente, lo dejan morir solo en la batalla, en esas partes, ¿no? En el convenio. Yo creo que el trabajador va y busca que le den esa hoja del convenio, o sea, porque ya está sometido, pues, de que no hubo convenio para poder ir a la demanda. Así es. Pero aquí lo que sucede ya en este caso, cuando lo entrega el centro de conciliación, ahí sí ya levanta un acta. Y es cuando los patrones acuden. Muchos patrones inclusive tienen la opción de acudir cuando lo lleva el trabajador. Es opcional. Pero también las grandes empresas y muchos patrones están haciendo más retardado el procedimiento porque dicen, bueno, que me lo notifique el centro. No estoy obligado a acudir si me lo trae el trabajador. Y también se ha saturado mucho de trabajo los centros de conciliación, porque la realidad de este país es que nuestro Congreso de la Unión, diputados, senadores, les gusta hacer muchas leyes, pero no implementan cómo se van a utilizar, cómo se van a poner en práctica, no mandan los recursos. De hecho, Sinaloa está en el último bloque de estados donde se llevó a cabo, se implementó la reforma laboral, precisamente por falta de recursos. Inclusive en este momento, no sé, en Mazatlán, desconozco en los otros municipios, pero en el estado de Sinaloa, el centro de conciliación todavía está operando en un domicilio provisional, acondicionado con lo básico
no hay ni escritorios, la directora del Centro de Conciliación hace magia con sus propios recursos para equiparlo y que esto funcione. Sí hay un lugar destinado para el Centro de Conciliación, pero todavía no está terminado. De hecho, Sinaloa pidió una prórroga para la entrada en vigor de la ley y obviamente se la negaron porque todos los demás estados sí estaban listos. Y todavía seguimos aquí batallando con esa situación, ¿no? Entonces, no tienen personal, todo está muy básico y también la falta de preparación. Hay personal que no está todavía realmente preparado, que no conoce la materia laboral en su fondo, y eso también complica cómo explicarles nosotros los abogados o decirle, oye, eso que estás haciendo no es así, está mal, porque sí se ha hecho un poco complicada esa situación, ¿no? Pero volviendo... Maestra, entonces podemos decir, maestra, que pues como siempre, el trabajador quedó al último, no tiene certeza, ni puede, es otra burocracia más que se enfrenta. Yo creo que dimos un retroceso ahí, comparándonos con el viejo sistema, ¿no? Porque con el viejo sistema llegamos a la conciliación y vámonos a agarrar al abogado y a interponer la demanda. Y ahí sí tienes que ir, patrón. Ahí sí tienes que ir. Entonces, ese es un retroceso porque hay mucha burocracia implícita. Además de contar que muchos patrones hacen que los trabajadores firmen, las outsourcing, que no se da cuenta, que ya está más golpeteado el trabajador y todavía, aparte de que lo corren justificado y justificadamente, el trabajador quiere hacer valer sus derechos y se encuentra con el aparato burocrático en su máxima expresión y con incertidumbre jurídica por todos lados. Sí, aunado además que la dificultad para llegar al centro de conciliación, al menos aquí en Culiacán, sí está ubicada en una zona pues que solo pasa creo un camión de transporte urbano, entonces la mayoría pues hay que llegar en carro o algunos caminando, pero sí está un poco retirado por sus propios medios, entonces eso también lo hace complicado, ¿no? Maestra, al centro de ¿se conciliación. pudiera decir, maestra, que al abogado, que al trabajador lo ponen a suplicar porque le den sus derechos, porque le hagan justicia laboral? Casi. Hasta cierto punto sí. Además, otro de los conflictos a los que nos estamos enfrentando los abogados es que desde que se implementó la reforma laboral, desde la Secretaría del Trabajo Federal, el propio presidente de la República, la secretaria de Trabajo, se han dado la tarea de publicitar y decir que los trabajadores no necesitan abogados, que acudan al centro de conciliación ellos solos, que ahí los van a asesorar, lo cual no es cierto porque la función de los conciliadores es imparcial, ellos no asesoran a los trabajadores. Ellos hacen su trabajo en cuanto a lograr, la consigna de ellos es lograr la máxima conciliación, pero no asesorar a los trabajadores. Además que a los abogados se nos prohíbe, no se nos permite, y la misma ley lo establece, intervenir en la audiencia de conciliación como apoderados de los trabajadores. Dice la ley que el trabajador podrá asistir acompañado a la cita, debe de asistir personalmente a la cita de conciliación, a la audiencia, y podrá, dice, ir acompañado de una persona de su confianza, pero esta no podrá ser reconocida como apoderado o abogado del trabajador. Pero en el caso del patrón, dice que el patrón puede acudir de manera personal a la cita de conciliación o representado por su apoderado legal. O sea, maestra, yo lo he oído en Hacienda eso. No ocupas a tu contador. Métete facilito como hacer un cafecito, hace tu declaración anual. O ahora hay unos TikTokers que te dicen que cómo se va a hacer la declaración anual en un 2x3 y verás que tantas cosas nos hemos encontrado ahorita que estamos en época de declaración anual. Por cierto, hay que hacer su declaración anual, a pesar de que la página está pues más que mal, así como siempre, pero nosotros ya estamos acostumbrados. Y sí, las autoridades fiscales le buscan la ignorancia. En este caso dice, no,
no ocupas un contador para hacer tu anual. Y en este caso, maestra, no, trabajador no puedes estar asesorado por nadie. Nosotros aquí te hacemos valer tus derechos y el pobre trabajador ni por un lado ni por el otro. Y entonces, como la cultura que está implícita en México, pues mejor optan por no demandar. Y el patrón, pues hacer lo que quiere. Además, nos están comentando en Puebla el contador Francisco Jorge Galicia, saludos, de Puebla, dice, es más barato sobornar a la autoridad laboral que pagar finiquito o liquidar a los trabajadores. Y pues puede ser, ¿verdad? ¿Hay corrupción? ¿O no hay? Dicen que se iba a acabar, ¿no? Sí, bueno, más que, bueno, al menos en mi caso, más que corrupción también hay desconocimiento, ¿no? Entre el desconocimiento que tienen los trabajadores y algunos empleados de los centros de conciliación, conciliadores también, y la falta de sensibilidad, porque también se necesita sensibilidad para atender los problemas de los trabajadores, ¿no? Ponerse en los zapatos de ellos. Si ya de por sí es difícil para un trabajador verse despedido de manera injustificada, sin tener la opción de cómo va a salir adelante él y su familia, y además toda la trama burocrática. Sí, muchos trabajadores optan mejor por ir a buscar otro trabajo que acudir al centro de conciliación, y si no se concilia, después tener que acudir a buscar quién le va a llevar el juicio laboral, porque ese es el otro punto. O sea, hay la obligación de acudir al centro de conciliación, sí, pero no es obligatorio conciliar. Pero sí tenemos que ir para que nos den la constancia de no conciliación a los trabajadores y después ya poder demandar. Pero el centro de conciliación no hace las demandas. Ellos no llevan ese tipo de juicios. En todo caso, tendría el trabajador que buscar un abogado, ya sea de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que todavía subsiste en este momento, o bien entra ahora una nueva institución que es la Defensoría de Oficio. La Defensoría de Oficio ahora también, a partir de la reforma, lleva asuntos laborales. ¿En qué condiciones? No sé, pero pues apenas los están capacitando con lo más básico. Y para llevar un juicio laboral no es tan fácil porque se necesita conocer la ley. Maestra, hablemos sobre el convenio, maestra. El convenio, o sea, uno puede como abogado llevar un convenio ya listo, pero que habían dicho que había un convenio que ellos, un formato que ellos, que en una página que el centro de conciliación te lo daba. Si no era ese convenio, no era el que llevábamos nosotros. Y eso también inhibía la negociación. ¿Se sigue dando por Culiacán? De hecho, no podemos llevar un convenio, ellos lo hacen, ¿no? Y porque además, previo al convenio, levantan un acta. Hay un acta que ellos, como una tipo de audiencia, como comparecencia, y luego hay un convenio. Sí, aquí en Culiacán hemos logrado, porque la directora de los centros de conciliación en el estado es una persona que conoce la materia y es bastante accesible, hemos logrado abogados y centro que si las partes, trabajador y patrón, nos pusimos de acuerdo, ya llevamos un acuerdo previo, hacemos una cita, incluso vía telefónica, porque hay 2 días, martes y jueves, que se designan por el propio centro para hacer convenios en el ámbito local en la ciudad de Culiacán. Creo que en los demás municipios también. Llegar sin previa o una cita, nos dicen, bueno, hay una hora disponible y ya se procede a la elaboración del convenio. Pero tengo entendido que en otros estados de la República, inclusive no se les permite hacer convenio. Incluso hay abogados que lo han comentado, que ya llegan entre el trabajador y patrón conveniados y al llegar al centro les deshacen el convenio. Así es, o sea, inhiben el arreglo, pues se supone que para eso estamos conveniando, que para facilitar la conciliación, pues y entonces ellos mismos no lo hacen por cuestión de forma, cuando el fondo es conciliar, pero por cuestión de forma, por uso, por modo de ellos, no lo hacen. Qué mal está, maestro, qué retroceso.
Sí, aquí en Sinaloa sí se hace porque ya lo platicamos con la directora del Centro de Conciliación y dijo que ella no tenía ningún problema siempre y cuando el convenio estuviera ajustado a derecho y si las partes estaban de acuerdo que el centro no se iba a interponer en esa situación. Pero Excelente eso. Aquí sí hemos logrado esa apertura y esa comunicación con los centros de conciliación. Maestra, un trabajador, maestra, que va a demandar a nivel federal y a nivel estatal, ¿son dos tipos de conciliaciones diferentes, maestra? Sí, hay un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sí. Ajá. Y eso está más complicado para los trabajadores que pertenecen, por ejemplo, al Seguro Social, a otras instituciones, porque está aquí en Culiacán. Y si vienen de la ciudad de Los Mochis, si vienen de Mazatlán, de Rosario, de Surinapa, pues tienen que venir acá. El centralismo en todo su esplendor, maestra. Tienen que venir al centro de conciliación. De hecho, como todo tiene sus excepciones, ¿no? Hay excepciones a la conciliación. Se puede acudir directamente a juicio, lo establece el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo reformado, el cual habla en caso de discriminación, de acoso sexual, acoso laboral, mujeres embarazadas, discriminación por razón de sexo, de condición social, toda esa serie de circunstancias, o muerte de un trabajador, la aclaración de beneficiarios va directo a juicio sin necesidad de agotar la conciliación. En algunos casos lo establece sindicatos, también el reconocimiento de la mayoría para aprobación de un sindicato también se va directo a juicio. Quiere decir, maestra, pero que usted tiene que decirlo salvo decir verdad, ¿verdad? Eso, sí, para poderse ir, porque no necesita una constancia de la conciliación, o nada más va a conciliación y le dan una constancia, pero le explica, hey, pasó esto, me da la constancia para inmediatamente irme a juicio. Habla la ley de que no se necesita, pero si las partes quieren, pueden acudir al centro de conciliación y se les atiende. No, sí, maestra, pero si quieren ir a demandar directamente, en vez de atender la conciliación, lo tienen que hacer bajo protesta de decir verdad. Sí, así es, sí, y manifestar obviamente las razones, ¿no?, por las cuales se está acudiendo directamente a juicio sin necesidad de la conciliación. Así es. Eso es para evitar también revictimizar a las personas, ¿no? Revictimizarlas, porque si ya están siendo víctimas dentro de su trabajo de una discriminación, de un acoso, y los vamos a enfrentar en la conciliación a la parte que lo está acosando, es complicado. Para eso se terminó. Maestra, nos están comentando por otro lado, maestra, que dice que si la cuestión del bullying, del hostigamiento laboral, conforme a la NOM 035, ya ve que está ahorita en boga, los contadores sí conocen a la NOM 035, porque una crítica a mis amigos y colegas contadores, a mis amigos y contadores, les gusta seguir los reglamentos, les gusta seguir cómo cumplir con Hacienda, pero muchas veces cuando se tratan cursos de defensa fiscal, inclusive para ellos mismos de defensa jurídica, no asisten, pero sí asisten a donde tienen que ir a llenar formatos, escritos, lo que dice Hacienda, como la NOM 035. Ahí sí existe. Si este curso hubiera sido de declaración anual, hubiera muchísimos contadores, ¿verdad? Hoy hay muchísimos abogados. Es muy bueno y saludos por todas partes de la República. Pero contadores, también se tienen que acercar ahora, y más que los patrones, que los contribuyentes los quieren poner a hacer de todo, que no se dejen, cobren todo. Aparte, contadores, un saludo también aprovechando a todos los abogados de Sinaloa, de la República, los que están en el foro Gánale al Fisco, a los de Culiacán como la maestra, y muy especialmente a los abogados laboristas del Colegio de Abogados Genaro Estrada. Saludos a todos, saludos a todos. Aquí nos dicen, pues entonces, maestra, nos dicen que si el hostigamiento laboral también se va directo. Yo creo que sí, maestra. No está establecido como tal, habla solo de acoso sexual, ¿no? No habla del hostigamiento laboral. No habla del hostigamiento laboral porque es un término muy, hasta cierto punto, amplio y ambiguo. Entonces todos podríamos decir, oye, me está hostigando de manera laboral,
irnos por ahí, ¿no? Yo Entonces, creo que acompañado de un examen psicológico, ¿verdad? Y que sí, no lo determinara hagan. cómo hay tu afectación, pero no lo hay. Ese es el detalle. Ahí está la respuesta. Maestra, ¿tenemos tribunales nuevos, maestra? Sí, están los juzgados, los juzgados nuevos de nuevo sistema. Aquí en Sinaloa están los juzgados especializados en materia laboral. Aquí tenemos 3 hasta el día de hoy. Zona Centro, que está en Culiacán, Zona Sur, que está en Mazatlán, y Zona Norte, que está en la ciudad de Los Mochis. Esos son los juzgados a donde tenemos que acudir a demandar una vez, bueno, que ya tenemos en el caso nuestra constancia de no conciliación. Y también igual se rige por la competencia. Por ejemplo, el juzgado de la Zona Centro, que es el de Culiacán, comprende los municipios de Navolato, Culiacán y Badiraguato. Sí, el de la Zona Norte es el que tiene más municipios. Está Ahome, Puerto Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocurito. De hecho, si se da cuenta, por ejemplo, usted que es de aquí de Sinaloa, Angostura está más cerca de Culiacán que de Los Mochis, pero pues Allá lo mandaron. Lo mandaron, entonces, 50 kilómetros, creo, maestra. Sí, o sea, y Mochis está casi a 320, algo así. Entonces, imagínese un trabajador trasladarse desde Angostura hasta Los Mochis cuando era más fácil venir a Culiacán. Así es. En Mazatlán está Mazatlán, Elota, Costalá, Mazatlán, Concordia, Rosario, San Ignacio y Escuinapa. De hecho, Elota creo que está un poco también más cerca de Culiacán que de Mazatlán. Sí. Pero también a Culiacán nomás le dejaron 3 municipios. Lo van a obligar, señores de Elota, a venir a Mazatlán a comerse unos mariscos. Ni modo. Entonces, económicamente lo que eso implica, porque volvemos a lo que ya se comentó, para un trabajador que está despedido, tener que trasladarse hasta Mazatlán, si vive en Elota, pues mejor desiste del juicio, ¿no? Porque tiene primero que acudir al centro de conciliación y si no se concilia, después al juicio. Ok. No, maestro, pues en materia fiscal, recordar, eso nos da un consuelo, recordar que los actos que se hagan en Baja California Sur tienen que venirlo a dirimir al Tribunal Fiscal de Culiacán, tienen que brincar el charco, así que pues está bien, señores, va a ser por vía terrestre por lo menos de aquí. Aunque la autopista no está muy buena, ¿verdad? Pero pues se pueden tomar por la libre. Así que, maestra, ¿y qué es oral? Ahora el sistema cambió a la oralidad pura. Bueno, es oral, si es una parte, le llaman oral porque algunas audiencias están presididas por un juez. Ya está el juez de manera presencial, están las partes y él va a decidir dentro de la propia audiencia. Pero empezamos con una fase escrita. ¿Sí? Presenta la demanda, acompañada además de una identificación del trabajador, la constancia de no conciliación, copia de la cédula, porque ahora también es obligatorio que la persona que asiste sea abogado, licenciado en Derecho, con cédula vigente, o se acepta que sea pasante, con cédula, carta de pasante vigente. Y todos esos documentos van acompañados a la demanda inicial. También la estructura de la demanda cambia. Ahora la demanda va acompañada de las pruebas, de todos los elementos necesarios para probar la acción que se está pretendiendo. En el anterior sistema era solo la demanda, posteriormente se abría un periodo de pruebas y también era posible ampliar, modificar o corregir la demanda. Hoy no, hoy la demanda debe de ir así perfecta, sin ya no podemos hacerle aclaraciones, ni precisiones, ni correcciones, ni nuevas pruebas después de presentar la demanda, salvo aquellas que sean supervinientes. A menos, claro, que el juzgado laboral, cuando recibe la demanda, si ve que faltan datos o alguna situación contradictoria, nos previene a la parte actora, en este caso, se le previene y se le da un término de 3 días para que aclare, ¿no? Por escrito. Pero ya
ya van las pruebas, ya va todo incluido en la demanda y ya no se puede después ampliar como se hacía anteriormente. Y eso también, pues, es bueno porque muchos abogados antes presentaban las demandas, hacían las carreras con los elementos básicos y después a la hora de la audiencia volvían a hacer la demanda de nuevo. A replantearla. Sí, sí. Ya la demanda que he presentado ya no era una demanda totalmente nueva y eso retrasaba mucho los juicios también. Ahora no, ahora ya vienen en ese sentido y es la fase escrita. Después de que se recibe la demanda, se admite y se le notifica al patrón. Aquí en este caso estamos teniendo los mismos problemas que se tenían en el anterior sistema. Si no se encuentra el patrón, si el patrón cambió de domicilio, si está fuera de la ciudad de Culiacán, o de la ciudad donde está el trabajador, eso ha retrasado los juicios. Yo tengo un juicio, por ejemplo, que presenté el 16 de diciembre del año pasado y todavía no tengo la primera audiencia, ni siquiera se le ha notificado al patrón, porque se fue de la ciudad, porque no ha sido posible notificarlo. Entonces, sí es cierto que son un poco más rápidos los juicios que anteriormente, pero eso es si consideramos que está localizable el patrón y que no se presenta ningún inconveniente. Pero si no es así, los juicios van a ser también un poco largos, como en este caso. Se supone que estaba previsto que se llevaran a cabo en un inter de 4 meses. Yo ya llevo 5 meses y no hemos celebrado la audiencia inicial, ¿no? La audiencia preliminar que se le llama. Todavía estoy en espera. Entonces, tiene sus inconvenientes también. Aunado a la ciudad de Culiacán, que no hay actuario, el tribunal laboral no tiene actuario. Lo manda a la coordinación de actuarios del Supremo Tribunal de Justicia, que ya ellos pues tienen una carga bastante pesada para notificar los asuntos familiares, civiles y mercantiles. Y ahora le vamos a sumar los laborales. Ese es el problema también. Es un problema, maestra. O sea que hay mucha burocracia. Es la verdad. Todo trabajador, pues, pues no le vamos a decir piénselo 2 veces para hacer sus demandas, ¿no? Exigir sus derechos. No, porque no debe de ser así las cosas. Debe el Estado de todas formas buscar todas las formas para que tengan ustedes, como lo mandata la Constitución, una justicia pronta y expedita, que nada más en texto lo tenemos. Entonces, eso es algo en el cual tenemos que tener en consideración, trabajadores, al momento de tener de estar sometidos a querer emprender una demanda. Maestra, ¿qué les puede decir ustedes a los patrones que van a ellos mismos firman su finiquito? Bueno, en el punto de los patrones realmente se pone todavía más complicado de como era antes. Antes estaba la mala práctica de muchos patrones mal asesorados, desde mi punto de vista, que les hacían firmar a los trabajadores desde su contratación hojas en blanco o renuncias sin fecha para la hora de un problema laboral, ya sea llenar la hoja en blanco con un finiquito y una renuncia, o bien plasmarle una fecha a la renuncia preelaborada. Ahorita es un poco complicado porque de hecho el Código Penal del Estado de Sinaloa es delito, está tipificado como fraude, el hacer firmar hojas en blanco o darle un uso en perjuicio de una persona, o bien poner como las renuncias preelaboradas, hacerlas como si fueran reales en un juicio. Eso por un lado. Por otro lado, el juez ahora tiene las facultades de apegarse y de juzgar bajo el principio de la realidad. Ahorita, en este nuevo sistema, el gran protagonista del juicio laboral es el juez y tiene muchas facultades. Él puede interrogar de manera libre a las partes, a los testigos, a peritos, a todo,
puede basarse en la realidad de los hechos. Entonces, si el juez percibe que se cometió un delito, tiene la facultad de darle vista al Ministerio Público también, para que se siga una carpeta de investigación por un posible delito. Entonces, yo les sugiero a los patrones, contadores, yo tendría mucho cuidado, inclusive, en utilizar ya ese tipo de prácticas, ¿no? Que funcionaban anteriormente, sí funcionaban, pero ahora sí es muy arriesgado, porque además hay sanciones económicas, multas para los abogados de las partes también. Entonces, habría que ver quién se quiere ver expuesto a que le apliquen una multa que puede ir entre las 100 a las 5,000 unidades de medidas de actualización por hacer actos indebidos, ¿no? Ofrecer pruebas falsas, retardar un juicio en perjuicio de la impartición de justicia, toda esa serie de situaciones que los jueces sí las están aplicando. Ahora sí, siempre han estado en la Ley Federal del Trabajo las sanciones, pero ahora sí se están aplicando. Pues, ¿le ha tocado ver muchas ahorita que apliquen, maestra? Aquí en Culiacán no me ha tocado ver, pero en otros estados sí. Por ejemplo, el Estado de México y otras ciudades, ellos están con este nuevo sistema desde el 2020. Sinaloa es nuevo, nosotros empezamos a partir del 3 de octubre del 22. Entonces realmente estamos apenas iniciando. Pero ya hay un gran número de juicios. Ya debe de estar ahorita más o menos por la demanda número 200 alrededor en el de Culiacán. Y se supone que la idea de este tipo de instancia prejudicial obligatoria era para conciliar un 75% y judicializar el 25%, pero parece que está sucediendo al revés. Maestra, entonces yo creo que el abogado, para poder defender a alguien, ahora, porque ya están satanizando a todos los profesionistas, ¿no? Dicen que somos culpables de los clientes, o sea, nos echan la culpa de los clientes. O sea, yo creo que, por ejemplo, en la parte contable, maestra, dicen que el contador que le dé efecto fiscal a la factura, a este y el otro. Bueno, el contador no es el que hace la factura. ¿Cómo le diré? El contador, me refiero que el contador no es el contribuyente directo de la factura, dueño de la factura. Y lo quieren, en el caso contable, quieren satanizar el acto de contador y llevarse, como dice literalmente, al contador entre las patas. Lo mismo está pasando aquí en la materia laboral. El abogado, en pro de los abogados ahorita, ¿no? El abogado va a trabajar sobre contratos que muy seguramente él no estuvo. Si uno los va a recibir como abogado, salvo protesta de decir verdad que son válidos. Entonces yo creo que ahora, muy abogados, vamos a tener que hacer un contrato para defender a nuestro patrón y poner esa cláusula que todos los actos y pruebas que se van a entregar por parte del patrón son verdaderos. Porque como usted bien lo dice, te firman nóminas, te firman cosas, hechizas, retiradas, o sea, no tienen fecha cierta. Yo creo que ahora todos van a tener que tener sus contratos o despidos justificados con fecha cierta para que el patrón no diga que no es cierto. Perdón, para que el juez no diga de la Junta, perdón, que es simulado y te puedan multar a ti como abogado. No sé usted qué piensa, maestra, usted que está también en la práctica. De hecho, así es. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, si a mí un patrón me da una renuncia, me tiene que firmar una carta responsiva donde diga que la renuncia es real, es veraz, si yo voy a acudir a un juicio. Porque siendo realistas, ¿qué trabajador o cuál es el porcentaje de trabajadores va a ir a demandar si en realidad renunció y se le dio su finiquito? Como por qué va a ir ahora a presentar una demanda ante un juzgado laboral a decir que fue despedido injustificadamente si él renunció voluntariamente. ¿Cómo por qué? Porque las renuncias fueron elaboradas al inicio, porque lo obligaron a firmar hojas en blanco. Eso es lo que está pasando. Tal vez
1 de 10 trabajadores sí haya renunciado y se atreva a demandar posteriormente, pero la mayoría no renunció. La renuncia no es real. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si seguimos con esas prácticas, pues va a haber multas y va a haber hasta denuncias penales. Se va a acabar el juicio laboral probablemente y vamos a seguir allá ahora en la fiscalía con una carpeta de investigación por fraude y exhibir documentos falsos. Eso es lo que va a pasar. Ahora, Interesante, maestra, para los contribuyentes que nos escuchan en este fabuloso foro, porque también nos escuchan empresarios. Saludos a todos los empresarios de toda la República. Pues miren, esto es lo que está pasando o a lo que estamos subjetivamente, porque aquí son puras sugestiones. Sí, inclusive en lo personal, en la práctica, a mí cuando me exhiben una renuncia o me dicen que el trabajador renunció y a mí el trabajador previamente ya me dijo que lo hicieron firmar hojas en blanco o que sí firmó una renuncia sin fecha, pero que no tenía opción porque realmente si el trabajador quiere, necesita y quiere el trabajo, pues va a firmar lo que le den. Entonces, eso lo hacemos valer en juicio y a la hora de negociar, yo sí les digo a los patrones, bueno, si tú me exhibes esa renuncia, yo lo voy a denunciar de manera penal y nos vamos a ver allá en la sala de juicios orales. Y y he logrado buenos arreglos para mis clientes. No se han querido exponer y mejor buscan arreglarlo, ¿no? Entonces, eso es una buena estrategia también para uno como abogado cuando la renuncia se obtuvo en esos términos. Híjole, maestra. ¿Y qué le puede decir, maestra, a aquellos patrones que utilizan la hoja firmada en blanco? Y con el objetivo de los patrones que utilizan esta hoja de renuncia firmada en blanco, con pluma, y en el punto de vista de los abogados o de los patrones o de los trabajadores que firman en los 3 ejes, ¿qué puede decir ante esa hoja que está firmada y que estuvo firmada inicialmente en blanco? Esa tinta en ese momento hay periciales para saber si esa tinta ya es con mucho tiempo de antelación que fue plasmada o algo así, maestra. ¿Qué le podría decir? No me ha tocado a mí en lo personal, pero tengo entendido que sí hay periciales en documentoscopía que pueden establecer que la firma fue estampada en un tiempo anterior al texto, ¿no? Pero aquí también cabe la cuestión, como les decía, de una denuncia penal, porque es fraude, porque ese trabajador no hubiera firmado esa hoja si hubiera tenido el conocimiento de saber el uso que se le iba a dar. Porque muchas veces le dicen que es para trámites ante el seguro, obviamente los engañan, ¿no? No les dicen que es para falsificar una renuncia. Y hay unos que van más allá de eso. También falsifican un finiquito, donde dicen que les pagaron inclusive. Lo cual también, sí, que les pagaron, o sea, es un abuso eso, digo, bueno, ok, ya te está renunciando, mínimo págale las prestaciones, ¿no? Ya de plano, pero también yo creo que ha sido, y me apena esa situación, pero ha sido una mala asesoría por parte de abogados, porque los patrones no saben, ellos también están asesorados, y si uno como abogado que asesora patrones los asesora de esa manera, pues ellos le creen. Pero ya esa práctica ya no debería nunca de haber existido, pero ahora menos debe de existir. ¿Por qué? Porque yo llevo 2 o 3 testigos que corroboren que fueron trabajadores de esa empresa y que corroboren que es la práctica de la empresa, pues creo que no le va a ir nada bien a ese patrón. Inclusive, como le digo, el abogado también ahí va a salir perjudicado. Maestra, para que lo tomen en cuenta entonces los patrones que quieran utilizar al contador o al administrador o al gerente como abogado. Para que vean a dónde los puedes meter, en qué problema. De hecho, ahora la Ley Federal del Trabajo habla, por ejemplo, en el centro de conciliación, si va a acudir es con su abogado. O sea, es con abogado ya. Y persona facultada además para hacer arreglos. Y tiene uno que acudir al centro de conciliación si va como patrón, con carta poder, con el poder, si es una SA, con el poder notarial, donde viene el representante legal. Inclusive
la nueva dinámica es, nos lo están pidiendo digitalizado, en USB, no mayor de 10 GB, para ya ellos ingresarlo al sistema. O sea, ya ciertos requisitos. Entra ahora también el nuevo sistema laboral, el uso de las tecnologías. Ya nos piden también un buzón electrónico, un correo a través del cual tanto el centro de conciliación y en juicio, posteriormente los juzgados, nos van a notificar. Aún las notificaciones de carácter personal se van a hacer a través del buzón electrónico y van a tener validez de notificaciones personales. Solo la notificación inicial, el primer acuerdo es de carácter personal, los demás ya van a ser a través del buzón. La ley establece que dice que el trabajador podrá designar un correo para que se le dé un buzón electrónico. En la práctica no se aplica ese podrá porque es opcional. En la práctica es deberá. Nos lo exige el juzgado, ¿no? No nos está dando la opción de si quiero que me notifiquen a través del buzón. Me notifican a través del buzón, sí o sí. A ver, maestra, ese buzón, ¿ya hay un sistema para eso? Y de hecho, sí, llega uno y se registra aquí en el Estado, ante el Supremo Tribunal de Justicia, a través del propio buzón, da su correo que va ligado a la CUR. ¿Ese es un buzón, cómo se llama, maestra? ¿Es buzón judicial? Sí, es el buzón judicial, pero yo les di, por ejemplo, en mi caso, mi correo y mi CUR va ligado a los datos y ahí me notifican de los asuntos que yo llevo. De los autos que están corriendo en el expediente. Sí. Así es, inclusive, pero hay un formato. Cada demanda, yo le han hecho un formato donde estoy autorizando para que me notifiquen y se anexa. O sea, que primero hay que irse a registrar. Sí, primero hay que registrarse. Y ya después, cada vez que interponga una demanda, tiene que anexar esa hoja, ese formato para decir que le caigan las notificaciones de usted. Estoy autorizando, así es. Estoy autorizando y ahí me notifican, tengo acceso a estar checando los acuerdos y los puedo imprimir. Ya los veo y los imprimo los acuerdos. Y ahí me van a notificar. Por ese lado, qué bueno para la cuestión de la litigada, ¿no? Sí, eso es como los abogados. Nada más que sí, para muchos pues se nos ha dificultado un poco porque sí es manejar mucho la tecnología, ¿no? También hay que saber ahora de Sí, esas cosas. Sí, maestra. No, pues interesantísimo lo que hay de lo nuevo, del nuevo derecho laboral. ¿Qué otra cosa, maestra, nos quisiera platicar? Entra ahora, nos vamos a encontrar en la nueva Ley Federal del Trabajo muchos artículos bis, incluso un capítulo bis, el de la conciliación, es el capítulo 13 bis, que no estaba en la anterior ley. Le hicieron un título completo y está, por ejemplo, el 685, el 685 bis y el 685 ter. Nos vamos a encontrar muchos artículos bis y ter. Está una innovación que viene aquí, es el 685 bis, que habla de la debida defensa. Eso no existía en la anterior ley. Esto viene como del derecho penal, como que se lo robaron y lo implementaron acá en el trabajo, porque habla de que pero aquí habla de las partes. Las partes tienen derecho a una debida defensa. Y si el juez, esto es en el juicio, si el juez no ve una notoria que no sabe, una notoria impericia del abogado de cualquiera de las partes, se los va a hacer saber dentro del juicio, en la audiencia o en un acuerdo, y le va a dar 3 días naturales a la parte, ya sea actora o demandada, para que cambie de abogado. Así se lo va a decir, ¿sabes qué? Tu abogado pues no sabe de la materia y suspendemos la audiencia, suspendemos el trámite y tienes 3 días para nombrar un nuevo abogado. En el caso del trabajador, le va a dar la opción de que le pueden nombrar un abogado de la Procuraduría de Defensa del Trabajo o de la Defensoría de Defensa. En el patrón, pues no, él tendrá que buscar abogado privado. En este caso, entonces, esa es una innovación, la debida defensa. Sí, se lo robaron ahí de la materia penal. Como los buenos mexicanos no quieren que copiemos, pero ellos sí pueden copiar. Pero sí, está bien, porque buscan el espíritu de esto, es buscar
la defensa técnica adecuada, ¿no? Que debe de tener el trabajador. Y el patrón, porque habla Y de el las partes. patrón también. De hecho, habla de las partes. Ajá. Pero sí, está bien, pero sí sigue teniendo toda la carga procesal el patrón también, ¿no? Ese es el punto que quería llegar, a ese punto. La carga, eso, lo que es el derecho sustantivo de las, ese no se tocó, o sea, solo fue más el procedimiento, pero el derecho de cargas procesales, conservar y exhibir en el juicio los documentos, eso sigue igual. Eso es lo mismo. Eso quedó. Maestra, Mande. ¿sí me escucha? Ah, es que no la escuchaba yo acá. Disculpe, maestra, en una audiencia, platíquenos cómo son las audiencias laborales, de manera, me refiero, los pasos, los tipos de las audiencias ahora, cómo quedaron las etapas de la audiencia, las etapas procesales. Bueno, primeramente va a ser, se hace la etapa escrita, demanda por escrito, se le corre con pruebas y anexos y todo, copias de traslado para la otra parte, se le notifica, le dan 15 días para que conteste, por escrito igual, contesta por escrito, con pruebas, anexos y todo, copia de traslado para la parte de actora. Posteriormente, una vez que se recibe, le notifican a la parte actora, una vez que le notifican, tiene 3 días hábiles para hacer su réplica por escrito. Réplica y objeción de pruebas por escrito, le notifican al demandado, una vez que el demandado le notifica, también tiene 3 días para hacer su contrarréplica, y una vez que ya quedó cerrada la fase escrita, se señala fecha para la audiencia preliminar. Así se llama esta audiencia preliminar, donde ya el juez determina y finca la litis del conflicto laboral y qué pruebas se van a desahogar y cuáles no, cuáles tienen relación con la litis y cuáles no. Y se van preparando una vez que se admitió, si se admitió inspección, si se admitió informes documentales, enviar informes, pues se mandan a las instancias correspondientes. Las testimoniales, confesionales, se van preparando y todo, para después señalar fecha para una audiencia de juicio. Y ya en la audiencia de juicio se desahogan. Todas las pruebas ya deben de estar para la audiencia de juicio preparadas todas. Nada más para llegar a desahogarse lo que son confesionales, testimoniales, periciales, el interrogatorio a los peritos, y ya deben de estar analizados, incluso si hubo inspecciones oculares, ya deben de estar desahogadas en el expediente, ya deben de estar los informes, ¿sí? En ese sentido. No, pues excelentísimo, maestra. Una sola audiencia, se supone que en la audiencia de juicio, inclusive ahí mismo puede resolver el juez o resolver posteriormente a los 5 minutos. Pues sí, porque sobre todo la dilatación va a ser la preparación de las pruebas, ¿no? Sí, ya debe estar todo preparado. Ya debe estar todo preparado, ¿eh? Inclusive es cierto, usted puede ser ahí que... Inclusive entra, por ejemplo, la cuestión ahora que se daba mucho en el antiguo procedimiento, que la confesional, el patrón, el trabajador, ¿no? Pues el abogado exhibía una constancia médica. Ajá. Una constancia médica bajo protesta de decir verdad y ya se cambiaba, se señalaba una nueva fecha. Ahora también, pero tiene que ratificar el médico. El médico. Que ratificarla. Porque muchas eran falsas, ¿no? Muchas. Entonces tiene que ratificar el médico. Y también tiene uno que decir en dónde se encuentra la parte, o sea, en la otra parte, digo, está enfermo, pero está en su casa. Entonces el juez puede mandar al actuario que vaya a su casa, al domicilio, a ver si es cierto que está ahí. Y si no está en su domicilio, se declara confeso. Órale. No, sí. A mí me ha tocado experiencias, maestra, ya en San Miguel Allende, en juicios orales familiares también, y que si le hacen la inspección ocular, el juez es el que va directamente al domicilio, se salen todos en el momento que estamos todos en la audiencia y decimos, vámonos desde ahí todos, los ministerios públicos, el DIF, los abogados, las partes, la juez, la secretaria, todos vámonos en caravana y llegamos todos como que si un equipo de banda, como si fuéramos a tocar, y la maestra percibe. Qué bueno, por un lado, en general, de todas las reformas jurídicas que han habido en los procesos de litigio, en el sentido de que al juez
ahora sí trabaja de una manera presencial todo, él lo vive, porque desafortunadamente sigue habiendo sistema ahorita que los secretarios de acuerdo son los que hacen las cosas ahí y nada más le dicen al juez, fírmale. Qué bueno que esté pasando, ¿verdad? En ese sentido, el juez tiene muchas facultades, igual en la confesional ya no va a ser un pliego cerrado y por escrito, ahora son de manera verbal y sin preguntas abiertas, y además el juez puede interrogar a las partes. Qué bueno, maestra, qué bueno, vienen con muchas novedades, maestra, mucho para platicar. ¿Y qué otra cosa más, maestra, como comentario final nos quisiera agregar? Pero antes de eso, comentarles a todos ustedes dos cosas. Una, sí, señores, esto lo laboral tiene que ver mucho con lo fiscal y con lo contable. Así que, o díganme ustedes contadores, no los ha puesto su patrón, que no debería hacer contratos laborales, a arreglar liquidaciones laborales, no lo mandan a firmar. Atención en eso, quienes nos escuchan, y los saludo con tanto gusto en todas las redes sociales. Y les recuerdo que la página para ver el foro Gánale al Fisco hoy en día y ver todos los programas y el contenido del foro está en la página de YouTube que se llama Foro Gánale al Fisco. Maestra, ¿qué otra cosa más usted diga? Esto también lo quería decir aprovechando el foro. Bueno, tocando el tema que dice de contadores, abogados, sí se ha desvirtuado mucho la función de los contadores porque los patrones queriendo economizar, me imagino, o por desconocimiento tal vez, quieren que el contador le resuelva todo. Pero también depende mucho hasta dónde los contadores se presten a esa situación. Porque a mí me han llegado clientes aquí a pedirme contratos. Oiga, quiero que me hagan un contrato de asimilables a salarios. Y le digo, no puedo hacer un contrato así porque no existe en la Ley Federal del Trabajo. No puedo hacer un contrato que no existe. Pero es que mi contador me dijo, sí, pero su contador no sabe que es laboral. Y tuve un conflicto en ese sentido. Le digo, bueno, dígale a su contador que se lo haga. Y cuando usted se mete en problemas, le digo, no me hable a mí. Entonces, que el contador lo saque de problemas. Porque mire, yo sé que los contadores sí saben de derecho laboral, pero no saben lo que eso jurídicamente en un juicio implica. ¿Qué nos va a traer en un juicio? Las consecuencias legales. Saben lo fiscal y lo contable, pero no legal en materia laboral. Entonces, cada quien en un momento determinado hacer su trabajo hasta donde nos corresponde. Es como si yo le digo a alguien, no haga su declaración de impuestos a un cliente, a un patrón. Yo no me meto. A mí si me preguntan cuestiones fiscales, les digo, no es mi materia, vaya con un especialista, vaya con un contador, ¿no? Entonces, cada quien también respetando las cuestiones que nos corresponden. Ahora, a muchos les va a tocar ir a las conciliaciones, porque el contador normalmente es al que lo mandan a todos, ¿no? Pero también ahí, para ir a conciliar, de hecho, necesito conocer la Ley Federal del Trabajo, necesito conocerla a fondo, porque ¿cómo voy a negociar y a conciliar sobre una relación laboral si no conozco los principios básicos de una relación de trabajo? Contratos, salarios, términos, todo lo que eso implica. Entonces, desde ahí empieza, desde cómo ir a una conciliación. Maestra, para los aspirantes a abogados y que les guste la materia laboral y abogados que también seguramente después de este programa les interesará voltear a ver la materia laboral, ¿qué le dijera usted, maestra, que hoy en día, además de saber derecho laboral, tienen que estar certificados por un colegio o por un instituto que usted sepa ahí en materia laboral para poder llevar juicios? No hay ninguna certificación de los dos que lo estén solicitando para la cuestión de que hablábamos ahorita de la defensa técnica adecuada en materia laboral. No hay ninguna, no te piden ninguna certificación ni nada, pero pues el juez se da cuenta desde la elaboración de la demanda, que reúne todos los requisitos, porque la misma Ley Federal del Trabajo nos va diciendo qué requisitos debe de acompañar a una demanda.
dice que no hay formalidad, siempre lo ha dicho la letra del trabajo, pero en la práctica sí hay mucha formalidad, ¿no? Y es la práctica. Esto, como cualquier otra área del derecho, se aprende leyendo y poniendo en práctica lo que se... Poniendo en práctica, maestra, poniendo en práctica. Ciencias, así es. Pero aquí, en las cuestiones legales, fiscales y otro tipo de situaciones, pues aquí sí no aplica eso de echando a perder se aprende, ¿no? Están en juego otras situaciones, ¿no? Están en juego el patrimonio del patrón de las personas y del contribuyente, así es. En todo caso, si alguien, lo que yo le sugiero, si a alguien le interesa la cuestión laboral, pues es acercarse a alguien que la conozca y practicar, acompañar. Y las audiencias laborales son públicas, puede comparecer cualquier persona siempre y cuando pues guarde el debido respeto, silencio. Ahora son videograbadas también las audiencias, y a veces se nos pide un CV para darnos el video, queda en video en las audiencias, entonces los convenios, todo lo que se hace en los juicios. Pero lo que sí les sugiero es, pueden acudir en su lugar de origen, donde estén, pueden acudir a las audiencias, son públicas, no hay ningún problema. ¿Qué es la mejor forma de aprender, maestra? Es muy buena la recomendación que nos hace a todos, porque, como usted dice, hay muchos abogados que tampoco le entienden el sistema. Lo bueno que están las audiencias públicas y pueden acudir libremente, nada más guardando las composturas debidas para poder estar percatándose de primera mano a algo que tenemos que invertir, a esa praxis de estar viendo todos los días cómo se están celebrando las audiencias para que no nos agarren desprevenidos, ¿no? No nos agarren fuera de la jugada. Maestra, le quiero, me permite, le estoy en este acto, maestra, entregando el presente reconocimiento del foro Gánale al Fisco, maestra, a usted, licenciada Justina Villalpando Angulo, por su excelente participación en el foro Gánale al Fisco con el tema Lo Nuevo del Nuevo Derecho Laboral, maestra, con gran orgullo y muchísima sencillez y muchísimo respeto se lo hacemos llegar este reconocimiento, maestra. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por haber aceptado la invitación, por todo lo que nos ha impartido de su experticia claramente demostrada en este tipo de juicios, y aprovechando, así somos los abogados, seguramente usted tiene mucho que platicarnos a este foro y podría volver más adelante, si usted lo gusta, con otros temas en específico, ¿no? Hoy fue un tema muy abierto, como es lo nuevo del nuevo derecho laboral, cosa a lo cual estamos muy agradecidos con usted porque hemos aprendido muchísimas cosas, nos ha dado muchísimos tips y es lo que me gusta, maestra, es lo que es este foro. El foro Gánale al Fisco es este intercambio de conocimientos para enriquecernos un poco más. Muchas gracias, maestra, por estar en este foro Gánale al Fisco y esperamos que no sea la única vez. Pues a ustedes sí, con mucho gusto tratamos. El tema laboral es bastante amplio, está para mucho. Así es, maestra. Entonces hay que decir a los contadores que tienen la Ley Federal de Trabajo viejita, hay que cambiarla, señores. Hay que cambiar el formato también, porque la fundamentación también se recorrió. ¿Y qué otra cosa también podemos decir a los patrones? Pues patrones, piénsenle dos veces si quieren poner al contador de abogado, ¿no? Contador a contar. Entonces, si alguien que nos escucha ahorita y en todas las redes sociales quisiera formular alguna pregunta, a la orden, señores. Hoy es cuánto. Alguien que quiera ahí participar y hacer una pregunta aquí a nuestra experta. Sobre todo, maestra, nos puede dar un número para comunicarse con usted, maestra, para cualquier duda, si no quisieran hacerlo en este momento, pero que quede grabado una forma de cómo contactarlo a usted, porque para dirimir cualquier duda que se le pueda ofertar a cualquier integrante del foro Gánale al Fisco.
Sí, claro que sí. Les dejo mi número de teléfono, ¿sí? 6671-043865. Igual se los pongo en el chat. ¿Y tiene una red social, maestra? Realmente no, manejo más Manejamos el celular. Perfecto. llamada y WhatsApp, sí. Perfecto. Ahí es, señores, con la maestra, qué mejor experticia para poder ser asesorados por ustedes, más que con ella. Maestra, yo no veo que exista alguna pregunta. Gracias a todos los que participaron hoy en el foro Gánale al Fisco. Les mando un fuerte abrazo y un saludo y los invito a todos a darle like a nuestra página que se abrió en este mes de abril, que se llama Foro Gánale al Fisco en YouTube, en el cual pueden ver todos los programas del foro Gánale al Fisco. Y sí, ahí está en el chat el teléfono el celular de la maestra, en el cual ustedes pueden ser atendidos. Les he de recordar ahorita, señores, que la semana que viene vamos a tener un foro sobre un exponente de un libro que acaba de presentar. El autor del libro de controversias fiscales y más va a estar con nosotros. Durante la semana en el foro Gánale al Fisco van a estar surgiendo los comerciales y la invitación al foro. Maestra, grupo, foro Gánale al Fisco, ha sido un placer estar con ustedes y no me voy sino recordar el eslogan de nuestro grupo que se llama y que dice así, que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Fuerte abrazo, fin de semana, saludos hasta Culiacán, maestra, fuerte abrazo y fuerte abrazo a toda la República Mexicana, maestra. Nos vemos. Revive de nuevo todos los foros Gánale al Fisco. Se encuentran en la fanpage de Facebook como Foro Gánale al Fisco y en YouTube como Hoy Van Fiscal. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.